Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Verónica. Y bueno, pues ya es hora de que me vayáis conociendo. Llevo ya unos cuantos vídeos aquí en YouTube. Y la verdad que me presta mucho ver cómo va creciendo esta pequeña familia que hemos montado, donde empezamos siendo menos de 10 y ya vamos por unos 68, que bueno, son poquitos, pero ahí estoy, deseando llegar a los 100. Y bueno, venía a traeros un vídeo sobre se acaba el año, todos lo sabemos, entonces quería hacer un vídeo haciendo balance pues de lo que fue este 2020 para mí, porque normalmente siempre cuando llega final de año pues suelo hacer un vídeo dedicado, ¿no?, a mi familia y a mis amigos, donde suelo poner imágenes y música, pero ya sabemos que con todo esto del copyright, que está muy a la orden del día, pues muchas veces eso no es bueno, ¿no? Te ponen un strike y te fastidian, aunque a mí no me fastidia a día de hoy porque todavía no gano nada con esto de YouTube. Y aún así no quería tampoco cometer el error de eso, de tener que recibir una notificación de que está bajo vigilancia por copyright o que no se puede monetizar en un futuro, etcétera. Entonces, para ahorrarme eso, he pensado que también sería bueno, dado que este año fue un año muy diferente para todos, pues contar un poco lo que fue para mí y para mi familia este año, ¿no? Digamos que cuando despedimos el 2019, sabíamos que no iba a ser un año tan fácil como el 2018, porque el 2018 fue un año estupendo, fue cuando fuimos a Nueva York y fue el año en el que nos casamos, y sabíamos que no iba a ser un año como ese, pero tampoco pensábamos que el 2020 iba a dar un giro como dio casi a principios de año. Los primeros 2 meses los pasamos bien, pero después a partir de marzo fue cuando todo, ¿no?, pues se torció, no solo para nosotros, sino para el resto del mundo. Y quería contaros un poco pues cómo viví algunos de esos meses, cómo lo vivió mi entorno y cositas que nos fueron pasando. El año comenzó en enero. En enero yo cumplía 32 años y la verdad todavía tuve suerte porque por entonces todavía el virus estaba solamente en China. Entonces estábamos en esa situación en la que la verdad yo suelo ser pesimista y como tengo conocimiento de tema médico, etcétera, pues yo sí sabía que iba a llegar, que se iba a escapar de allí, que nos iba a afectar bastante. Pero cuando yo lo decía, mucha gente me decía que no, que seguramente lo controlaban a tiempo, como había pasado con otros brotes de otras enfermedades. Y bueno, pues mantenía un poco la esperanza, ¿no?, por lo que me decía la gente, pero en el fondo yo sabía, ¿no?, que iba a llegar. De hecho, yo muchas veces se lo decía a mi marido me decía que no, yo le decía que sí, que ya cuando tuvimos aquí el brote de ébola, no fue a más de milagro, porque en realidad yo ahí lo pasé mal porque pensé que se iba a descontrolar y yo creo que fue pura suerte, ¿no?, el que no fuera a más la situación. Entonces, pues con esto me pasaba lo mismo. En enero estábamos dentro de una normalidad, entonces yo celebré mi cumpleaños con menos personas de las habituales, porque en realidad tampoco lo quise hacer como otras veces, que invité a mucha gente. Normalmente siempre invitaba a 30, 35 personas, esta vez no sé si invité unas 15, creo que no llegué a invitar muchas más. Y bueno, fue un día bastante alegre, bastante bien, lo pasamos genial, jugando a juegos de mesa, merendando todos juntos, lo pasamos bastante bien. Después llegó febrero. En febrero Borja todavía estaba en el curso de soldadura y la verdad todo pintaba que la normalidad seguía, que la cosa no iba a empeorar mucho más. Y ese mes fue cuando celebramos el cumple de Dana, de John. Bueno, creo que acabáis de ver por ahí pasar a Borja, que no quiere salir, pero ha salido igual. Celebramos el cumple de Dana y de John, que hicieron 12 años. Los que tenéis animales pues sabréis que, bueno, seguramente os pase como a mí, que cuando van siendo mayores pues por una parte celebras
su cumpleaños con la alegría de que han cumplido un año más. Yo les traigo siempre su latita para ponerles la vela, les compro su regalo, o sea, les celebro el cumpleaños igual que se celebra a los humanos, yo se lo celebro a ellos también, son uno más de casa, igual que las navidades, igual que el fin de año. Tienen su comida especial, tienen sus regalos navideños, etc. Y fue un día que por una parte pues fue eso, muy alegre porque era su cumpleaños, pero por otra también triste porque un año más es un año menos y ya se van haciendo mayores, entonces bueno, yo siempre tengo la tristeza, ¿no?, de que sé que me van a faltar. Entonces no lo llevo bien. Lo intento, pero no lo llevo nada bien. Después fue cuando ya llegó marzo. En marzo de repente se complicó todo. No sé en qué momento la pandemia empezó a subir los casos. Entonces por unos instantes pasé ansiedad y miedo porque ibas al supermercado, no había apenas nada en los estantes. El papel higiénico era una cosa que nunca he llegado a entender, ¿no? Ese arrasamiento con el papel higiénico. Pero es que costaba comprar fruta, costaba encontrar carne, costaba encontrar un montón de cosas porque parecía como que llegaba el apocalipsis, ¿no? Y con marzo llegó también el momento en el que mi madre enfermó. Fueron días de incertidumbre y de angustia porque tenía muchos síntomas que eran parecidos al COVID. Tenía dificultad respiratoria, tenía fiebre, tenía dolor renal, tenía vómitos. Fuimos varias veces al hospital con ella. Y bueno, en el hospital nos decían que no era COVID, que daba negativo a COVID, pero que claro, que la vigiláramos en casa porque no era nada seguro, que podía ser como que no, aunque daba negativo, igual dentro de unas horas daba positivo. Entonces que la vigiláramos y que estuviésemos todos eso, bajo vigilancia y un control por si pasaba algo. Fueron 3 veces las que acudimos al hospital porque no mejoraba con las medicaciones que le daban. La primera le diagnosticaron una gastroenteritis. La segunda vez creyeron que era un cólico renal. Y la tercera vez ya fue cuando decidieron dejarla ingresada porque veían que no daban con lo que tenía, que las medicaciones que le daban no funcionaban, que no era lo que ellos pensaban. Entonces en esos días cuando la ingresaron en aislamiento porque aunque daba negativo en COVID tenía muchos síntomas compatibles con ello. Entonces tenían que hacerle varias veces el PCR hasta que confirmaran que de verdad no era COVID más de una vez. Fue bastante duro porque tanto mi padre como mi hermana como yo lo pasamos mal. No podíamos verla en persona, tenía que ser por llamada o videollamada. Ella estaba sola. En marzo fue su cumpleaños y lo pasó en el hospital. En marzo fue el cumpleaños de Borja y fue cuando cerró todo y lo tuvimos que suspender, no pudimos celebrarlo. Después de unos días ingresada le hicieron unas placas en los pulmones y decían que no sabían lo que era, que no identificaban qué era lo que le pasaba en los pulmones. Además tenía algo parecido, era una neumonía bilateral, pero no sabían especificar de dónde venía. Finalmente se mandaron esas pruebas a Madrid y allí fue cuando la diagnosticaron de lo que en realidad tenía, que era legionela, que creemos que la pudo coger porque bebe mucha agua cuando va a la cafetería, cuando va a un trabajo. Ella siempre está bebiendo agua de grifo. Entonces muchas veces en el agua y en el aire acondicionado pues hay esas bacterias de la legionela, ¿no? Entonces tener cuidado, normalmente no bebáis de cualquier sitio. O sea, vale más que gastéis el dinero en una botella de agua a que bebáis de una cafetería, de un baño público, de donde sea, que no sabéis cómo está tratada esa cañería y ese agua. Finalmente la pusieron a tratamiento, volvió a casa, entonces eso fue un alivio. Me acuerdo que en esos días yo hablaba con amigos y ya no solo era la angustia, ¿no? Y de repente el estar encerrado, el tener horarios para sacar al perro, para ir a la compra, para todo, era algo nuevo, ni la escasez de algunos alimentos.
todo se volvió un poco complicado porque eso pues generó mucha ansiedad, mucha angustia para la gente que no está acostumbrada a quedarse en casa, y yo me acuerdo que hablaba con amigos y algunos incluso lloraban porque no sabían qué iba a pasar. Y a mí me causaba, pues eso, verdadero pavor escucharles también, porque intentaba tranquilizarles, ¿no? Pero en realidad, cuando tú sabes ciertas cosas en medicina, sabes más que mucha gente que igual no ha estudiado esas cosas. Yo me dediqué a buscar información sobre el virus, sobre las cepas, sobre cómo infectaba, sobre lo que podía pasar. Entonces había cosas que muchos de ellos no, empecé a darle a la cabeza, y ya mucho antes de que dijeran que afectaba al sistema nervioso y a la coagulación, yo ya me lo imaginaba, porque en realidad cuando tú estudias cosas de medicina sabes que una vez que te falta oxígeno en sangre, eso daña todos los órganos, eso puede producir trombos, eso puede producir mil cosas que en un principio no se contaban, no sé si por no asustar, por no crear pánico en la población, pero yo ya estaba anticipada a todo eso, y había veces que no sabía hasta qué punto era bueno decírselo a la gente que yo conocía, porque por una parte quería decírselo para que tuviesen más cuidado, para prevenirles, para que vieran que... porque algunos de ellos pensaban que era una tontería, que esto no existe y tal, y por otro lado no sabía hasta qué punto el decírselo les iba a asustar, les iba a afectar, entonces era un poco difícil. Llegó abril. Abril para mí siempre es un mes difícil, es el mes en el que perdí a mi mejor amigo, y estar encerrada en casa no ayudaba, porque bueno, cuando estás encerrado en casa pues te comes mucho más la cabeza, le das muchas más vueltas a todo, encima cuando no tienes nada que hacer, porque a veces, pues eso, del trabajo te mandan para casa, o en ese momento no tienes trabajo, pues el estar ocioso, ¿no? Más te rucas el cerebelo, como digo yo. Y fue un mes bastante, eso, depresivo, bastante malo. Entramos en mayo. Y bueno, parece que una vez que ya llevas varios meses, ¿no?, encerrado en casa, con estas normativas de salir lo menos posible, con las mascarillas, con el gel hidroalcohólico, ya te vas acostumbrando, ¿no? Es como que te acostumbras a una vida que antes no llevabas. Se normaliza un poco todo, ¿no? Vas dejando de darle tanta importancia, vas quitándote un poco la angustia, el susto, vas diciendo, bueno, es lo que hay. Y si tengo que vivir así el tiempo que sea, pues es que no queda otra. Entonces empecé como a llevarlo un poquito mejor. Y así pasamos los meses de mayo, junio, julio y agosto, donde pues se fue bajando un poquito, ¿no?, la incidencia de los casos. Tuvimos un poquito más de libertad para salir, aunque seguía teniendo que llevar mascarilla. Y el verano la verdad que fue bastante, dentro de lo que cabe, bastante ameno. No fue tan difícil como los primeros meses, ya había pasado un poco el susto. Fue bastante ameno. Y así nos plantamos en septiembre. En septiembre yo empiezo un curso, un grado superior, al que me apunté porque en realidad quería mejorar el idioma con la intención de irme a trabajar a Canadá. Pero cuando empiezo en ese curso, no os voy a mentir, veo cosas que no me gustan. No voy a decir que sea por parte de compañeros, porque no los llega a conocer mucho. Aunque sí que veía ciertas cosas que, bueno, pues se notan, ¿no? Cuando una persona sobra, cuando una persona parece que no cae bien, esas cosas se ven. Y aparte de eso, lo que más me molestaba era ciertos profesores que, bueno, no voy a decir sus nombres, no quiero exponerlos aquí, pero bueno, el tema es que no me sentía a gusto en el curso. Sí que es verdad que en poquito tiempo hice 3 amigas, a las cuales pues la verdad que les cogí cariño en poquito tiempo, aunque ahora casi no tenga contacto con ellas. Espero que les esté yendo todo bien. Y tuve muchas dudas sobre si seguir, si dejarlo, si intentarlo un poco, si no intentarlo. Entonces, bueno, estaba ahí en el limbo de qué hacer o qué no hacer. En ese mes, en septiembre a mediados,
John enferma, mi perro. En ese momento todo se viene abajo, ¿no? Porque cuando tú tienes un perro, sabes cuando las cosas no van bien. Y yo veía que algo estaba pasando, que la situación se me estaba escapando de las manos, que la lucha no estaba sirviendo. Comencé a ir al veterinario, bueno, comenzamos a llevarlo al veterinario de Constante, porque lo diagnosticaron con una artrosis de cadera. Él ya tenía anteriormente problemas renales. En esa artrosis de cadera supuestamente le pusieron a tratamiento y el tratamiento no funcionaba. Entonces yo dudaba que fuese esa artrosis de cadera, pero bueno, tampoco soy veterinario, ¿no? Al principio comía, bebía agua, aunque no caminaba con las patas traseras. Y hubo una semana que tuvo una mejoría, parecía que la medicación hacía efecto, pero después volvió para atrás. Volvimos a llevarlo al veterinario, le pusieron calmantes fuertes. A partir de ahí ya no mejoró. Lo llevamos, no sé, 3-4 veces hasta que lo dejamos ingresado. Y finalmente falleció en octubre, el día 13 de octubre. Perdón. Es que se cumplen 2 meses esta semana y no lo llevo bien. Fue una de las peores cosas de este año. Luchamos 17 días por él y al final tuvimos que dejarlo ir. Y después de eso yo recibí una llamada. Me llamaron porque los casos volvieron a subir y me llamaron para trabajar del hospital. Yo soy auxiliar de enfermería, muchos lo sabéis, y era la ilusión de mi vida volver a trabajar en el hospital, porque llevaba 2 años sin trabajar allí. Esta vez empecé en otro hospital, no empecé en el de siempre. Los primeros días súper a gusto, porque me pusieron en una planta donde no había problemas del virus, pero después me hicieron rotar porque necesitaban gente, estaban escasos de personal. Me hicieron rotar y entré en zona COVID una noche. Impresiona porque lo que allí se vive, da igual cómo lo contemos los que pasamos por esa zona, impresiona solo ver el pasillo. Yo no fui capaz ni de hacer una foto para enseñarla, porque la verdad, primero, no sé si es legal hacer una foto de un pasillo vacío del hospital, no lo sé, entonces tampoco quería arriesgarme. Y para seguir, no, me quedé tan en shock. Abrí aquella puerta y vi un pasillo donde en todas las puertas ponía como algo tipo peligro, con cubos rojos fuera, con un montón de batas colgadas en perchas. Allí mis compañeras, las cuales admiro y para mí son unas valientes, me enseñaron cómo ponerme el EPI, cómo ponerme las dobles batas, cómo ponerme la triple mascarilla, cómo ponerme gafas protectoras o pantalla, cómo lavarlo, porque las gafas y la pantalla pues se reutilizan y hay que lavarlas después. Me enseñaron el cómo hacían las cosas, que en vez de entrar de 2 en 2 entraba de una en una en la habitación, que había que estar menos de 15 minutos porque había riesgo de contagio. Y vi cómo compañeros enfermaron. Estuve poquito tiempo, la verdad, pero
pero me afectó. Hubo días en los que llegué a casa llorando con ataques de ansiedad porque no es fácil lo que se vive allí dentro, no es fácil saber que los enfermos que están allí dentro fallecen sin que su familia pueda volver a verles ni cogerles la mano, o que se tienen que despedir por una pantalla. No es fácil ver cómo les tienen que decir que les van a sedar para intubarlos, ni es fácil ver cómo se van uno tras otro cuando igual normalmente no se suele perder tantos pacientes, ver las pérdidas acumulativas, ver compañeras llorando, ver compañeras estresadas que lo pagaban unas con otras, ver la ansiedad, el estrés, los nervios del personal. En aquella época tengo varios amigos que también estaban de auxiliares en clínicas privadas, en residencias, y yo no quería que ellos estuvieran allí, porque ya no sientes miedo solo por ti, sientes también porque tus amigos se contagien. Nadie sabe qué pasa con este virus, cómo le va a afectar, entonces era como estar todo el día preocupado, ¿no? Saber, van a trabajar igual que yo voy, pero ¿y si caemos? ¿Qué va a pasar, sabes? Entonces, justo fue todo el mismo mes que pasó lo de John y que me llamaron para trabajar. Y en ese tiempo yo fue cuando empecé a notar el retraso de la regla. Entonces decidí hacerme el test porque me estaban mandando a zona COVID, y ya no solo por el riesgo que yo estaba corriendo, sino por el riesgo que podía correr el bebé si estuviese embarazada. Me hice el test y efectivamente dio positivo de más de 3 semanas. Entonces hablé con el hospital. En aquel momento necesitaban tanto la gente que me dijeron de seguir trabajando, y quise seguir trabajando, pero finalmente tuve que cesar porque no lo aguantaba. Ya no solo era el que tenía molestias en la barriga y vómitos por la mañana, sino que además llegaba a casa con unos niveles de ansiedad y de estrés que no me estaban haciendo ningún bien. Entonces, por el bien del bebé y por mi bien, finalmente decidí cesar. Y después de eso, pues bueno, fue una alegría, fue la única alegría del año, ¿no? Pero también la afrontas con un poco de incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar en el 2021, no se sabe cuánto va a durar esto, no sé muy bien cómo van a gestionar todo el tema de mi embarazo y mi parto. Entonces sí que es verdad que es una alegría ver al bebé, ¿no? En las ecografías, sentirle, ver cositas para él, etcétera, ver la ilusión de sus abuelos, ver la ilusión de su tía, ver la ilusión de muchísimos amigos que más que amigos van a ser también tíos para él. Pero afronto el día a día con cierto miedo. Sí que es verdad que me gusta enfrentarme a mis miedos, pero a veces no es fácil. Y bueno, así nos plantamos con con estos primeros controles del embarazo. Con Borja, que tuvo que cesar en su curso, bueno, cesar no, tuvo que ir para casa en el curso, pero lo acabó de manera telemática. Tituló soldadura y calderería. Aunque ahora lo tiene un poquito complicado para trabajar, porque tal y como está todo, pues ahora mismo cuesta muchísimo encontrar un trabajo. Esa es otra de las cosas que nos preocupan. Y durante este tiempo se sacó también el teórico de conducir, así que estamos esperando a que le avisen para las prácticas, porque le han dicho que bueno, que ahora mismo hay como cierta lista de espera, porque mucha gente con esto de la pandemia se puso a sacar el carné. Entonces tiene que esperar un poquito, pero bueno, contamos con que seguramente, a ver si antes de marzo del 2021 pues puede sacar las prácticas. Y con esto nos despedimos, por así decirlo, de este 2020, del que solo hemos podido disfrutar enero y febrero. Y
pues nada, esperando que todo pase pronto, que sé que van a ser unas navidades diferentes para mucha gente y que siento mucho que mucha gente ya no lo pueda pasar con algunos familiares porque ya no están, aunque siempre estarán presentes. Que seamos conscientes de lo que pasa, que seamos responsables, que esto nos llene, por así decirlo, de generosidad, de empatía, que dejemos de una vez eso, las diferencias a un lado, porque en realidad cuando llega el momento de irse no te llevas nada, más que los recuerdos que dejas en vida a la gente que te quería. Entonces, pues eso, espero que vuestro 2021 venga lleno de salud, sobre todo, de amor, de gente que os quiera y os entienda, porque a veces querer no es suficiente, hace falta entender, ponerse en el lugar de otro, de amistad, pero amistad buena, no esa que te critica la espalda. Y bueno, que seguramente el 21 será, por lo menos para nosotros, un año un poco más feliz, espero, por el tema del bebé. Sin más que deciros, os dejaré unas imágenes de recordatorio de mi gente con la que normalmente paso las fiestas, los momentos buenos, los momentos malos y comparto mis cosas, que espero que nos podamos volver a reunir muy pronto, a volver a jugar a juegos de mesa, a volver a compartir una cena, un café en una terraza, que podáis disfrutar también de nuestro peque, que pase todo rápido y que mantengamos el contacto, aunque sea telefónico, el tiempo que nos queda de esta pandemia. Que os quiero mucho, que os cuidéis mucho y sin más, nos vemos el próximo año. Déjame en comentarios cómo ha sido tu año, las cosas que te han pasado, si hay alguna cosa que te preocupe, qué opinas de cómo estoy gestionando el canal, cualquier opinión que me quieras dar, siempre y cuando sea constructiva, pues aquí estoy para recibirla. Y si os ha gustado, darle like, suscribiros y compartir con vuestros contactos. ¡Hasta la próxima!
La cosa es que no se abra Es el... que no se ve, vemos. claro, no lo vemos entero. Qué chulo. Jolín. Jolines. Qué bonito. Sí, jolín. Se oye aplaudir, no oyen. De aquí no se puede salir. Bajar vosotros que podéis. Aplaudirles. Bueno, no sabe nadie porque no podemos salir. Mira, Ah, mira, están aplaudiendo. están aplaudiendo. Mira, está grabando, no sé quién será este que está grabando. Qué guapo. ¿Y dónde sale el himno? Con esta tristeza no viene más. No solo Mónica luego, ¿eh? ¿Os puedo grabar? ¿Puedo grabaros? Sí, sí.